En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces él les dijo: vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no les dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces de todos los pueblos fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Recibimos la bendición con la palabra de Dios. Siéntense. Gracias. El trabajo no forma parte de la maldición que va a recibir el ser humano por el pecado. No es una maldición, el trabajo siempre va a ser una bendición de Dios. Por eso vemos que Adán, por ejemplo, en el paraíso, Adán no estaba de ocioso, Adán trabajaba en el paraíso. ¿De qué trabajaba? Gobernando. No tenía un trabajo servil, gobernaba en el paraíso y daba nombre. Él fue el que puso nombre a todos los animales de la tierra. Todo Jesús también trabajó intensamente. Vemos cómo llegó allá a Samaria, al pozo de los samaritanos, y se recargó, cansado que iba allá Jesús. Entonces sí trabajó Jesús. Jesús también dijo: mi Padre siempre trabaja. También el Espíritu Santo siempre está trabajando en nuestros corazones si lo dejamos estar trabajando ahí. San José trabajó toda su vida también, la Santísima Virgen, de tal manera que el trabajo no es una maldición, el trabajo es una bendición siempre. Trabajar es explotar los dones que de Dios hemos recibido. Entonces, si yo recibo un don para hacer algo específico, por eso todos somos buenos en algo, aunque sea sencillo, pero todos somos buenos en algo. Si nosotros trabajáramos en aquello para lo que recibimos ese don, entonces el trabajo sería sencillo y agradable. Porque tenemos el don para hacerlo. Nos haría felices hacer eso porque tendríamos el don para hacer eso. Nos haría felices a nosotros y haría felices a los que nosotros amamos. Pero con el pecado original, los pecados sociales, los pecados personales, se pierde el placer de trabajar. Se pierde el placer, se convierte en una obligación, trabajar en una obligación. Ahora se trabaja duro, incluso trabajamos en cosas que no nos gustan, en cosas que no queríamos trabajar, pero es lo que hay. Y entonces a veces nos vemos forzados a tomar trabajos de cosas que no nos satisfacen, no tenemos ese don, nos cuesta trabajo hacerlo y no nos llenan de alegría. Sí, entonces ahora estamos viviendo esos tiempos de trabajar duro. Eso sí forma parte de la maldición del pecado. Ahora el Señor le advirtió a Adán: ganarás el pan con el sudor de tu frente. Eso no era antes, eso viene como consecuencia del pecado. Y luego, aparte de esto, trabajamos a veces para gente tirana, gente que abusa del poder que tiene o de la necesidad que nosotros tenemos. No se gana ni siquiera lo justo por todo lo que se trabaja y no hay descansos. No hay descanso. El descanso es importante y es querido por Dios para el ser humano, porque el descanso es el momento de detener nuestras acciones para disfrutar los logros.
Es importante detener nuestras acciones para disfrutar de los logros, para disfrutar de los frutos del trabajo. Como aquel papá que trabaja en un lugar, se esfuerza, tiene que esforzar mucho, pero todos los días le pagan su día de trabajo, y cuando pasa por una panadería, entra, compra pan, compra leche, se la lleva a su hijo, y cuando llega su hijo espera con ansias y agarra el pan y se lo come con mucho gusto, con mucha alegría, la leche y el pan. El papá le agrada ver cómo el fruto de su trabajo es una alegría para su hijo. Así debería de ser el trabajo para nosotros. Por eso la necesidad del descanso, y descanso es detenernos para disfrutar de los logros, para disfrutar los frutos del trabajo. Pero el enemigo de Dios no quiere que suceda esto. Él no quiere, Él es el que ha desvirtualizado el trabajo y ha tratado de arrancarnos los descansos. Una de las formas como ha logrado arrancarnos los descansos es lo que la psicología de hoy le llama hiperactividad. Mucha actividad, son personas que se la pasan trabajando y haciendo cosas. Yo tenía un compañero en el seminario que tenía hiperactividad. Vivíamos en el tercer piso y él no podía subir las escaleras de una en una, aunque no tuviéramos prisa. Subía corriendo, bajaba corriendo, todo lo hacía corriendo, todo lo quería terminar ya, todo lo quería ya, todo. Esa es la hiperactividad que mantiene a la persona trabajando. A veces esta hiperactividad tiene mucha influencia de los espíritus del mal, que quieren llevar al ser humano al cansancio extremo. Cuando los niños tienen hiperactividad, corren, juegan, hacen hasta que llegan al límite. Llega la noche y caen muertos, no quedan dormidos, caen muertos. Eso es lo que quiere Satanás, el cansancio, que trabajes como esclavo, que no vivas como hijo, sino como esclavo. Eso es lo que él quiere. Para esto hay unas tentaciones intelectuales que va a poner en la mente de las personas. Tentaciones intelectuales para que la persona se sienta responsable de lo que no es responsable, pero se sienta íntimamente responsable de lo que no lo es. Esas tentaciones intelectuales hacen que la persona sienta que nunca hace suficiente, que siempre tiene que dar más, tiene que hacer más. Es una necesidad, es una angustia, es una ansiedad que los mueve a hacer más. Ya hicieron cosas y no pueden decir que no, porque sienten que no han hecho nada. Aunque estén muriéndose de cansancio, sienten que no han hecho nada y no pueden decir que no. Por eso no siempre una persona que es demasiado activa es virtuosa. No siempre es por virtud. A veces es por incluso una manipulación del enemigo. Hoy vemos cómo los apóstoles llegaron de cumplir con lo que Jesús les había pedido, con lo que Jesús les encomendó. Y dice el evangelista que le contaron a Jesús todo. Esto forma parte del descanso. Esto forma parte del descanso. Contarle a Jesús todo. Contarle a Jesús todo lo que hicimos durante el día. ¿Por qué? Hay muchas razones para todo esto. Primero, no es que Jesús no sepa qué fue lo que hiciste todo el día tú. No es que tú lo sepa, es que tú tienes que hacer una autoevaluación de tu día. Tienes que hacer una autoevaluación. Esta autoevaluación te va a ayudar para muchas cosas. Primero, las cosas buenas que disfrutaste al momento de trabajar o los frutos, vas a revivir los momentos esos, te vas a volver a alimentar de esos momentos buenos del día. Por eso es importante hacer esa evaluación diaria, ese examen de conciencia todos los días,
antes de dormir, porque va a ayudar, va a permitirnos revivir la alegría del servicio que hicimos, va a permitirnos agradecerle a Dios su mano sobre nosotros, la vida que nos ha dado, todas las posibilidades y todo, y nos ayuda también a tomar conciencia de los errores que cometemos, y al tomar conciencia de los errores que cometemos, podemos corregirlos para evitar hacer estos errores el día de mañana. Entonces el examen de conciencia se convierte en un instrumento poderoso para crecer en nuestra vida laboral, en nuestra vida familiar, en nuestra vida espiritual, porque estamos siendo conscientes de lo bueno y de lo malo que hay en nuestra vida. Seríamos conscientes, y al ser conscientes del bien, podemos todavía mejorarlo y alegrarnos, y si somos conscientes del mal, podemos cambiarlo. Pero si no somos conscientes de que estamos cometiendo un error, ¿cómo lo vamos a corregir? Por eso la importancia de una evaluación antes de dormir, un examen de conciencia antes de dormir. Dice el Evangelio de hoy que los apóstoles venían cansados. Jesús los ve cansados. Vengan, vamos a descansar, les invita. Los invita a ir a un lugar apartado para descansar. Nuestro buen Dios no nos quiere como esclavos, no quiere que trabajemos como máquinas, no quiere que trabajemos como esclavos. La máquina puede trabajar hasta que se quema y el esclavo lo pueden hacer trabajar hasta que reviente, hasta que ya no pueda nada, hasta que cayera muerto ahí. Dios no quiere eso para ti, no quiere eso para mí. Los esclavos no tienen derecho a descansos, los hijos sí. Cuando una persona tiene un negocio y tiene trabajadores ahí con él, y si un trabajador llega tarde, le descuenta, el tiempo que llegó tarde se le descuenta, pero si llega tarde el hijo y se va antes que todos, a ese no se le descuenta, a ese no se le descuenta, porque es el hijo. Porque quieren que descanse, el papá no quiere que se mate, igual que los demás tienen la obligación de matarse, porque los demás son asalariados, él es dueño con sus papás. Así también nuestro buen Dios lo que quiere es que nosotros vivamos como hijos. Por eso el descanso lo hizo para nosotros. Por eso en el libro del Génesis vemos que Dios trabajó 6 días de la semana y el séptimo descansó. El séptimo día era el sábado. Y en los calendarios que ahora se manejan, el primer día laboral es el lunes, ya no es el domingo. Por eso se pasó sábado y domingo como los últimos días de la semana para empezar el día en el lunes, es el día laboral. El día laboral. Entonces, nuestro buen Dios nos quiere como hijos. No quiere vernos ahí como esclavos, ¿verdad? Esforzándonos hasta el cansancio, hasta el agotamiento. A veces se tendrá que hacer, pero que no sea lo común. No es lo que nuestro buen Dios quiere. Él quiere el descanso de nosotros. Pero aquí hay que poner atención en esto. Jesús no les dijo, vayan a su familia y descansen, porque hay quienes piensan que es más importante reunirse en familia, irse en un paseo de familia, que ir con Dios, por ejemplo, a la Santa Misa en domingo. Como que es más fácil irse a la playa con toda la familia para disfrutar de ese día o disfrutar de la familia. Pero Jesús no les dijo, vayan a su casa, vayan a una playa, vayan a un lugar apartado. ¿Qué les dijo Jesús? Vengan conmigo. Vengan conmigo. Es clave para el descanso del ser humano. Es clave. Nosotros no descansamos igual que descansan los animales, porque nosotros no somos animales, somos una creación aparte nosotros, seres humanos, hijos de Dios, seres humanos que Dios ha adoptado como hijos. Hay quienes trabajan duro y trabajan muy duro porque planean sus vacaciones, pero son vacaciones en las que está el pecado presente. Saben que dónde van a ir, saben dónde van a pecar, saben lo que van a hacer.
Y entonces cuando vamos de descanso y se involucra el pecado, ya no hay verdadero descanso. Ya no hay verdadero descanso. Lo que no te llena de Dios, no te descansa. No te descansa. Por eso vemos que personas, yo creo que varios de los que están aquí ahorita, han ido a retiros espirituales. Y cuando la persona va a retiros espirituales, pues van cansados por todo el trabajo que han tenido. Y cuando terminan el retiro espiritual, no necesitan vacaciones. No necesitan. Ahorita vamos a ver por qué se da ese fenómeno. Entonces, pero cuando una persona trabaja duro, pero sus vacaciones está involucrado el pecado, ya no va a descansar. Cuando nosotros nos vamos de vacaciones, hacemos la maleta. También le tenemos que hacer una maleta a Jesús para que se vaya con nosotros. ¿Cómo se hace una maleta para Jesús? Esas son muy pequeñas, ahí pones el rosario, ahí pones tu libro de oraciones, ahí pones una imagen, unas medallas, qué sé yo, lo que vas a ocupar para ponerte a hacer tus oraciones donde quiera que vayas. Donde quiera que vayas, eso es hacerle una maleta a Jesús para que se vaya contigo. Para que se vaya contigo, no te estás yendo de Él. Hay veces que sí, el descanso se convierte en descansar de Dios. Descansar de Dios. Ahorita ya pasaron el tiempo de las primeras comuniones, pasó el tiempo de las confirmaciones, donde la mayoría de los niños iban a la Santa Misa con sus papás, pero ahorita salieron de vacaciones y no regresan a la Santa Misa. Están descansando de Dios. ¿Se imaginan lo que significa eso? ¿Se imaginan que el esposo le dijera a su esposa, tengo que descansar de ti? ¿Qué sentiría la esposa? Que la esposa le dijera al viejo, tengo que descansar de ti. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan? Y la gente descansa de Dios. Es un golpe para el Señor eso. Es un golpe. Eso no es el descanso que nuestro buen Dios quiere. Ese no es el descanso. No se puede pensar en descansar de una persona que amamos y que nos ama. No se puede pensar descansar de esas personas. Pero eso sucede en todas partes. Sucede incluso en la vida sacerdotal. Hay sacerdotes que sí agarran sus vacaciones, se van de vacaciones y ni siquiera celebran la Santa Misa ni nada porque dicen que van a descansar de todo. Van a descansar. Cuando hay sacerdotes que descansan de Dios, la gente que los rodea vive en una orfandad espiritual, porque el sacerdote, si no se llena de Dios, no tiene nada que dar. Va a tener a los fieles que Dios le ha encomendado llenos de hambre y de confusiones. El descanso puede ser de muchas maneras. No siempre tiene que ser igual. El descanso puede ser de muchas maneras. Tal vez algún día el descanso puede hacer pasar todo el día tirado en la cama, porque hay trabajos que se cansa la persona físicamente. Hay trabajos que se cansa mentalmente. Hay diferentes tipos de trabajos. Por eso a veces habrá alguien que ocupe quedarse dormido todo el día. Bueno, que lo haga alguna vez no es mucho, no es pecado. Que lo haga alguna vez, no. Que lo haga siempre, sí. Que lo haga todos los días de la semana, sí, eso es pereza. Pero si lo hace alguna vez, no es problema. Pero descansar a veces es simplemente cambiar de actividad. Eso descansa. ¿Por qué? Porque rompes la rutina. Al romper la rutina, entonces se te facilita regresar. Si yo estoy haciendo algo, lo hago con mucho cariño, lo hago con mucho amor, pero lo hago tantas veces, lo hago todos los días, llega a perderse el sentido para mí, llega a hacerse de una manera rutinaria y la rutina mata el amor. Por eso hay que romper la rutina para poder regresar a hacer lo mismo, pero renovados. Por eso es conveniente romper la rutina. Por ejemplo, mi papá, para romper a veces la rutina, decía, ahora vamos a comer afuera. Y nos decía, saquen las sillas y las mesas a la banqueta. O sea, bueno, ya se comía en otro lugar, por lo menos.
La cosa es romper la rutina para que puedas regresar a lo que tienes que hacer, pero renovado en tu sentido. Por eso decíamos, un retiro espiritual, rompes la rutina de lo que haces todos los días y te llenas de Dios. Por eso el que va a un retiro ya no necesita vacaciones, está reforzado ya. Podría continuar, pero si tuviera posibilidades de salir, puede utilizar las vacaciones para ubicar el retiro, para planear qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a dejar de hacer y lo que va a hacer, cómo lo va a hacer. Si le serviría, no digo que ya no necesite, no debe de ir, puede ir y puede aprovechar perfectamente. Entonces, a veces romper la rutina es lo que descansa a la persona, simplemente romper la rutina, pero a donde quiera que se vaya a ir, tenemos que irnos a Jesús. Nada sin Jesús, porque entonces no es descanso. El que se va, abraza el pecado, cuando regrese ocupa otras vacaciones para descansar de esas vacaciones de pecado. Ocuparía otras vacaciones, pero el que se llene de Dios y rompe la rutina no necesita ya nada de eso. Dice Jesús, dice el Evangelio de hoy, que Jesús se puso a enseñarles muchas cosas. Nosotros necesitamos que nos enseñe a descansar. Necesitamos aprender a descansar, tomar conciencia de quién somos nosotros y de quién es Dios, que nos enseñe a descansar, pero a descansar en Él, no a descansar de Él, no a descansar sin Él, sino descansar en Dios. Nosotros no somos como los animales, no descansamos como los animales. De alguna forma podemos descansar de algo parecido, pero ellos no pueden descansar en Dios. Y nosotros sí, nuestra vocación es descansar precisamente en Dios, descansar en Él. Un día a la semana es muy bueno que se tuviera el descanso. Si no se tuviera el descanso un día a la semana, cuando se pudiera agarrar un tiempecito para descansar, está muy bien. Siempre y cuando ese descanso traiga estos dos verbos, estar con Jesús y aprender de Jesús, y eso sí nos ayudaría si saliéramos de descanso o de vacaciones. Este descanso sí es obligatorio, por eso el Señor quiso que quedara en el libro del Génesis. El séptimo día Dios descansó. El séptimo día, que era entonces el sábado, el séptimo día Dios descansó. Este descanso para estar con Él, para llenarnos, para aprender de Él, sí es obligatorio. Es, repito, voluntad de Dios. Porque la oración no tiene vacaciones. No necesitamos descansar de Dios. No podemos ni debemos descansar de Dios, porque Dios es el que nos llena de fuerza. Por eso es que tenemos que aprender a descansar nosotros en Él, aprender en Él. Además, las oraciones salvan almas. Si todos nos pusiéramos a descansar un día a la semana, ese día dejarían de salvarse muchas almas, y las que no fueron tocadas por esas oraciones de nosotros, ese día se condenarían muchas almas. Por eso es que no hay descanso para las oraciones. En eso no hay descansos. Lo que sí conviene la búsqueda, como aquí dice Jesús, vamos a un lugar tranquilo, salir de la rutina, salir de lo que se ve de continuo. Vamos a salir a un lugar tranquilo para descansar, dice el Señor, pero con Él. Y se lleva a los apóstoles para que descansen con Él. Nosotros somos el cuerpo místico de Jesús. Lo hemos dicho varias veces. El bautizado forma parte del cuerpo místico de Jesús. Si yo no trabajo, no dejé descansar el cuerpo de Jesús. Y si yo tengo autoridad sobre otros y los obligo a trabajar hasta el cansancio, hasta quedar exhaustos, eso fue lo que hice con el cuerpo de Jesús.
Por eso no se nos puede pasar la mano con injusticias cuando tenemos una autoridad, porque esos bautizados son el cuerpo místico de Jesús. No descansar es no dejar descansar el cuerpo místico de Jesús. Tenemos que encontrar la manera de, si no es todo un día, unas horas de descanso, algunas horas de descanso si es conveniente y si es necesario. Si es necesario dejar descansar a Jesús, porque nosotros somos ese cuerpo místico de Jesús. Entonces, ¿qué los invito a que trabajemos en esta semana? Pues primero que nada en hacer un examen sencillo de unos cuantos minutitos, un examen sencillo de conciencia que te permita ver el bien, gozarte del bien que hayas hecho, gozarte, recordar qué bien se siente hacer ese bien, que te dé oportunidad de pedir perdón a Dios, a los que te rodean, a ti mismo, que te dé oportunidad de pedir perdón. Sí, por eso digo, sirve para muchas cosas el examen de conciencia, sirve para muchas cosas. Entonces, se puede hacer y se debe de hacer un examen de conciencia sencillo. Otra cosa que sería conveniente que revisáramos en esta semana, revisa si tú eres de los que no saben descansar, o si de los que sí saben o de los que no saben descansar. Porque si no sabes descansar, si no puedes detenerte, 3 razones pueden ser. Puede haber más, voy a quedarme solamente con 3 razones que se me hacen esenciales en esto que estamos meditando el día de hoy. Puede ser que una persona tenga esa hiperactividad y no pueda descansar porque esté engañado en su mente el enemigo de Dios, que le hace creer que es una persona indispensable, que necesita hacer más, que con lo que ha hecho no es suficiente para salvarse, con lo que ha hecho es menos que lo que han hecho todos los demás, y entonces la persona se va a esforzar, va a querer hacer más, va a querer hacer más, va a querer hacer más, y eso nos saca, eso el enemigo de Dios estaría controlando nuestra vida. Estaría controlando. Por eso tenemos que revisar si somos de los que saben descansar o de los que no saben descansar. A veces puede ser también por soberbia. Es que si yo me quito de aquí, todo se viene abajo. Es que sin mí no saldrán adelante. Es que sin mí no se puede, se destruiría la familia. No es cierto, mis hijos, no hacemos falta. Si se murió San Francisco y no nos ha hecho falta, ¿ustedes creen que nosotros vamos a hacer falta? No hacemos falta. Les platicaba yo de aquel monje que iba caminando y se encuentra pues en el campo trabajando a un joven. El monje se da cuenta, era muy sensible a las cosas de Dios, se da cuenta que el Señor quería a ese joven trabajando para él. Y entonces le dice al joven: oye, el Señor quiere que trabajes, que tú vayas con él. Y el muchacho le dice: no puedo porque mi familia depende de mí. Si yo no estoy, se volverá esto un caos. Yo necesito ser el ejemplo de mi familia, el que lleva, el que hace, el que todo. Yo necesito ser el centro de la familia. Y entonces el monje le dice: te voy a demostrar que no. Y si te demuestro que no, ¿te vienes a servir a Dios? Sí, le dice él. Si mi familia no me ocupa, si pueden vivir sin mí, yo me voy a servir al Señor. Bueno, te voy a enseñar una técnica que vas a aprender a relajarte, vas a respirar tan profundo que vas a respirar pocas veces y el corazón va a palpitar tan poquitas veces que va a parecer que estás muerto. Vamos a ver qué piensa tu familia. Le enseña la técnica, el muchacho queda ahí en el suelo, parece que está muerto. Y el monje llama a todos: ¡hey, vengan, miren lo que pasó, está muerto! Y cuando ven a su hermano mayor muerto, pegan de gritos, se jalan las greñas. ¿Qué vamos a hacer? Dios mío, qué desgracia tan grande, están todos llorando. Y el monje les dice: espérense. Dios me ha dado a mí la gracia de que si se muere una persona, puedo cambiar esa vida por otra. Si alguien de ustedes lo acepta, yo hago que esa persona se muera y el hermano mayor resucite para que se quede con ustedes. ¿Quién se quiere morir en lugar de su hermano?
Y todos empiezan, no, yo creo que si nos esforzamos sí podemos salir adelante. Sí, además tenemos a mi mamá y además yo ya sé hacer frijoles. Entonces yo creo que si nos esforzamos, y se dio cuenta que no hacía falta. Se dio cuenta que no hacía falta. Hay mujeres que dicen, abuelas que dicen, ay, ¿qué van a hacer mi familia si me muero yo? Fiesta. En menos de una semana van a andar allá en las pulgas, brinque y brinque, baile y baile y todo. Es que no hacemos falta, mis hijos. Por eso tenemos que ordenar nuestra vida, no en base a las necesidades de los que nos rodean, sino desde la voluntad misma de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios que yo haga? Hacer eso, porque eso me debe de llenar, me debe de alimentar a mí. Me debe de alimentar, debe ser algo agradable para mí. Por eso hay que revisar. Ahora, hay personas que tienen otro problema, es un problema ya más hacia las emociones, también un ataque intelectual a través de las emociones, porque hay personas que se muere el papá o se va el papá a vivir lejos o a trabajar lejos y le dice al hijo mayor, un niño de 10 años, ahora tú eres el hombre de la casa. Y el chiquillo empieza a cargar con una responsabilidad que no puede, se acelera su mente, va a ser manipulado y después se va a sentir responsable de todos. Se va a sentir responsable si un perro en la calle tiene hambre, se va a sentir responsable de todas las cosas que sucedan. Por eso quieren resolverle los problemas a todo mundo, porque se acostumbraron a eso, se aceleraron, cargaron una carga que no les correspondía, un peso que los aplastó, y por eso es que ahora ya no se pueden detener. Entonces hay que revisar. A lo mejor no se fue tu papá, pero era un borracho que no hacía nada y tú sentiste el impulso de decir, si yo no ayudo a mis hermanos, no van a poder salir adelante. Y entonces cargaste con algo que no te correspondía por la edad que tenías y que ahora ya no sabes cómo detener. Por eso hay personas hiperactivas, no pueden dejar de estar ayudando a los que les rodean sin ayudarse a sí mismas, sin buscar la santidad. No todo lo que brilla es oro, no todos los servicios son virtudes, no todo lo que brilla es oro. Por eso si nosotros nos detenemos un momento para hacer nuestro examen de conciencia diario, o por lo menos lo más seguido que se pueda, vamos a tener la posibilidad de reconocer cuál es el problema. Si es un problema meramente espiritual, si es un problema de soberbia o si es un problema que requiere de sanación de las emociones, de ideas o de cosas que cargamos. Es que si tú sabes cuál es tu problema, sabrás buscar una solución. Pero si no sabes cuál es tu problema, ¿cómo buscas la solución? Y ahí la importancia del examen. Vengan a descansar conmigo, dice el Señor. Vengan a descansar, pero descansar con Él. Descansar con Él. Y así ese examen de conciencia nos va a ir ubicando a nosotros sobre cuál es la ayuda adecuada que necesitaríamos recibir. Estos días es importante que se detengan un momento para pensar si son ustedes de los que descansan con Dios o de los que descansan de Dios, o de los que descansan sin Dios. No es que rechacen a Dios, pero tampoco lo buscan, tampoco lo quieren, prefieren las diversiones porque están de vacaciones. Piensan que como están de vacaciones tienen derecho a darse esos días para ellos solos. Si no te va a acercar a Dios, no te va a ayudar a crecer, no te va a ayudar a descansar, no te va a ayudar a nada. No tiene ningún sentido entonces. Este es un misterio muy profundo, no es tan fácil sumergirnos en él. Pero este misterio, fíjense, cuando alguien se cansa por el reino de Dios, si alguien se cansa buscando hacer las cosas de Dios, Dios es su descanso. Te cansaste en las cosas de Dios, Dios es tu descanso. Pero si una persona se cansó en las cosas del mundo, Dios quiere ser su descanso. No es, pero quiere ser su descanso. La misericordia de Dios es muy grande.
Se extiende de una manera impresionante el Señor en beneficio de nosotros, en beneficio de nosotros. Por eso hay que pensar, por eso hay que detener nuestra vida unos cuantos minutos, 2, 3 minutos, y alcanzarían a hacer un examen de conciencia. Alcanzarían a hacer un examen de conciencia y cada vez lo estarían haciendo con mayor profundidad, con mucha mayor profundidad. Ya ven que el cielo se le llama el descanso eterno. Dice el Señor en la parábola: es siervo bueno y fiel, ha sido fiel en lo poco, entra en el descanso de tu Señor. La vida eterna es el descanso eterno, es el descanso eterno. Pero si tú no te has cansado en las cosas de Dios, ¿de qué vas a descansar? En el cielo es para descansar de esas guerras que se van a llevar contra el enemigo de Dios que quiere arrebatarnos de las manos del Señor para llevarnos a su reino, que es el infierno, que es el sufrimiento eterno. Entonces tenemos que tener cuidado nosotros, tenemos que cuidarnos nosotros. El cielo es el descanso eterno. No vaya a ser que la gente lo que quiera sea descansar de ti. Una señora, se murió su esposo y puso: aquí descansa Juan y nosotros allá en la casa. No es posible que vivamos nosotros de esa manera. Por eso el examen de conciencia te va a ir ubicando. Hagan un examen de conciencia sencillo, pequeño, breve, un poquito antes de dormir, y van a ver que van a mejorar su vida espiritual, van a dar grandes pasos en su vida espiritual, van a ir acercándose al descanso eterno, al descanso en Dios, pero para ya no salir de él. Ese es el cielo eterno. Ese es el cielo eterno. Pues pidámosle a Dios Padre todas estas gracias que necesitamos, que nos abra los ojos para ver, para comprender, que nos abra el corazón para desear el bien al que nos está llamando Él. Que podamos descubrir el trabajo como una bendición y también el descanso como una necesidad, algo que el Señor quiso que tuviéramos nosotros por ser sus hijos. Le pedimos a Dios Padre todas las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.